Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos viendo JSP. Si recordáis, en el vídeo anterior comenzamos el tema de las JSP tags y ya explicamos qué son, para qué sirven, qué ventajas tiene utilizar estas JSP tags dentro de nuestros proyectos e incluso vimos cómo estaban categorizadas estas JSP tags. En este sentido, vimos que había dos grandes grupos, lo que eran las JSP Custom Tags, que son aquellas etiquetas JSP que podemos construir nosotros mismos para nuestras necesidades. Y luego también vimos que había otro grupo, que eran las JSTL, que no son ni más ni menos que una librería que se nos ofrece con un montón de etiquetas para poder realizar las tareas más frecuentes que realiza cualquier programador a la hora de crear documentos, archivos JSP. Vamos a comenzar por ver estas JSTL, esta librería de etiquetas estándar. Ya vimos en el vídeo anterior que se organizaban a su vez estas JSTL en 4 grandes grupos, aunque en algunos sitios agregan un quinto, que sería el grupo de las funciones, de las etiquetas para realizar funciones. Y bueno, pues vamos a comenzar a ver el grupo de las etiquetas core. Estas etiquetas que se nos proporciona con la librería JSTL lo que nos van a permitir es realizar las tareas más normales o principales a la hora de crear un documento JSP, como por ejemplo declaración de variables, utilización de condicionales, bucles, todo lo que son las estructuras básicas a la hora de programar. Para poder utilizar esta librería JSTL también estuvimos viendo qué pasos había que seguir. En primer lugar, descargarnos la librería, que la tenéis en un enlace en la descripción del vídeo anterior, por si queréis descargar la librería desde ahí. Una vez que ya hemos descargado la librería, hay que agregarla a nuestro proyecto en Eclipse, que vamos a ver ahora después cómo se haría. Y por último, una vez que ya tenemos la librería en nuestro proyecto, lo que debemos hacer es, en todos aquellos documentos JSP en los que queramos utilizar estas tags, estas etiquetas, utilizar esta instrucción como primera línea de código. Con esta instrucción lo que estamos haciendo es importar la librería que hemos agregado previamente al proyecto y de esta forma ya podemos utilizar pues estas etiquetas que vienen dentro de la JSTL. Antes de ponernos manos a la obra con las etiquetas core, pues vendría muy bien que consultaseis la documentación oficial acerca de estas etiquetas. Para ello, pues podéis ir a cualquier buscador, como por ejemplo Google, en la casilla de búsqueda le introducís JSTL Java API y el primer enlace que nos ofrece pues corresponde precisamente a la API de estas etiquetas, ¿no? Fijaros como aquí pues están los 5 grandes grupos. Yo en su momento puse 4, pues bueno, yo he visto que en algunos libros ponen 4 y en otros ponen 5, ¿no? El que yo no tengo incluido es el de las JSTL Functions, ¿no? Para realizar funciones. Entonces, bueno, pues funciona como una API normal, ¿no? Por un lado tenemos las librerías, los 5 grandes grupos, y luego tenemos en este frame inferior pues todas las etiquetas que tenemos disponibles, ¿no? Si queremos verlas por categorías, ahora que por ejemplo vamos a empezar con las JSTL Core, pues si pulsáis en esa categoría, pues aquí tenéis todas las etiquetas que tenemos dentro del grupo Core con su descripción, para qué sirven y cómo se utilizan. Si pulsáis, por ejemplo, en una de las etiquetas, yo voy a hacer clic en for each, que es la primera que vamos a utilizar nosotros, que, bueno, pues viene muy bien a la hora de recorrer arrays, a la hora de recorrer colecciones, y es algo muy frecuente. Bueno, pues si pulsáis, esta API nos da una descripción detallada de cómo funciona, para qué sirve, etc. Entonces, como digo, vendría muy bien echar un vistazo a esta API de JSP Tags. Y dicho esto, pues vamos a ponernos ya manos a la obra con un primer ejemplo muy sencillo, donde vamos a ver cómo utilizar estas JSP tags y concretamente lo vamos a hacer con esta tag, esta etiqueta, la etiqueta for each, que pertenece al grupo core. Una vez que nos hemos descargado las librerías del enlace que os proporcioné en el vídeo anterior, por ejemplo, pues os vais a encontrar con un archivo comprimido y si ese archivo lo descomprimís, pues os vais a encontrar con estos dos archivos. Estas son las librerías de las JSP tags. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incluir estas dos librerías, que son dos archivos jar, como podéis ver, dentro de nuestro proyecto en Eclipse. Concretamente, ¿dónde?
Pues mirad, si abrimos Eclipse y nos fijamos en el proyecto en el que estamos trabajando, que en mi caso se llama Primeros Pasos JSP, pues ya sabemos todos que este proyecto tiene una carpeta que es Web Content, que es donde están pues todos nuestros archivos JSP, ¿no? Y dentro de esa carpeta Web Content, a su vez, hay una subcarpeta que se llama WebInf, que a su vez, en su interior, tiene una subcarpeta que se llama lib. Es dentro de esta subcarpeta donde debemos dejar las librerías de las JSP tags. Una forma sencilla de hacerlo, pues es diciéndole a Eclipse, botón derecho, sobre la carpeta lib, show in System Explorer, para que nos muestre esa carpeta en el explorador de Windows, por ejemplo, y la abrimos. Y una vez que la tenemos abierta, pues me voy al directorio donde me he descargado las librerías y, por ejemplo, las copio y las pego, o las corto y las pego, como queráis. Control C, ahora me voy a la carpeta lib del proyecto, Control V, y con esto pues ya tenemos las librerías dentro de nuestro proyecto. Si nos vamos a Eclipse, solamente nos queda decirle con botón derecho sobre la carpeta que refresque, un refresh, para que efectivamente refleje las dos librerías. Y ahí están, ¿no? Bueno, pues vamos a crear ese primer ejemplo sencillo en el cual vamos a recorrer, por ejemplo, el contenido de un array. Va a ser un ejemplo muy sencillo y luego ya más adelante en el curso pues utilizaremos estas JSP tags en un proyecto más complejo. De momento lo único que pretendo es explicar cómo funcionan. El primer paso, como dije, es importar. Bueno, iba a decir importar. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un archivo JSP, ¿no? Luego entonces botón derecho sobre la carpeta Web Content, New, y dentro de New pues le decimos, por ejemplo, JSP File. Aquí vamos a llamar a este archivo pues como queramos, ¿no? Yo lo voy a llamar primer ejemplo JSP tags, por ejemplo, ¿no? Pulsamos en finalizar y esto pues nos ha tenido que crear ya nuestro primer archivo. Y ahora, pues una vez que tenemos nuestro documento JSP, lo que debemos hacer es, como primera línea de código, también pues lo podemos hacer como segunda línea de código, importar la librería. Fijaos que Eclipse, cuando creas un archivo JSP, ya nos incluye pues aquí un scriptlet, ¿no? Entonces, una importación. Nosotros lo que tenemos que hacer es importar nuestra librería y para ello, pues, paréntesis angular, porcentaje, arroba y a continuación la instrucción que vimos en el vídeo anterior, que no es ni más ni menos que esta, taglib. A continuación, pues, URI para especificar dónde está el recurso de esta librería. Y en el asistente que nos ofrece Eclipse, pues es concretamente el tercer enlace, en mi caso, ¿no? Es java.sam.com/jsp/jstl/core. Bueno, pues este es el que debemos utilizar. Y ahora debemos especificar un prefijo en el cual pues le decimos concretamente qué tipo de JSTL tag voy a utilizar. Indicándole C, le estoy diciendo que voy a utilizar un tag de tipo core, los del núcleo, ¿no? Los principales. Bueno, pues una vez que ya hemos importado a nuestro documento las JSP tags, lo que voy a hacer va a ser declarar un array, el cual tenga pues 4 o 5 elementos, y nos vamos a imaginar que ese array pues viene de haber consultado a través de un formulario una base de datos. En esa base de datos, a través de una instrucción select, por ejemplo, pues se nos ha devuelto un record set que hemos recorrido, ¿no? Y que ya hemos almacenado dentro de un array. Todo este proceso, que ya lo hemos hecho en vídeos anteriores de este curso, lo voy a omitir y directamente lo que voy a hacer va a ser escribir el array. Pero bueno, cuando veamos ejemplos más complejos que conectan con bases de datos y tal, lo haremos de forma completa. Luego entonces aquí, pues abrimos la etiqueta correspondiente y voy a declarar un array de tipo string, al cual voy a llamar, por ejemplo, alumnos, y voy a decir que esto es igual a 4 o 5 alumnos, ¿no? Aquí abrimos llaves y el primer alumno va a ser, por ejemplo, Antonio. Segundo alumno, alumna en este caso, pues va a ser, por ejemplo, Sandra. Tercer alumno, alumna, María. Y un cuarto y último, por ejemplo, Paco. Cerramos la llave, punto y coma, y con esto ya tenemos el array. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el método setAttribute que ya hemos visto anteriormente en el curso. Luego entonces pageContext, bien escrito si puede ser, punto setAttribute
y aquí pues vamos a darle un nombre. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, los alumnos y el valor. Entonces, esto viene del array que me he creado hace un instante, alumnos. Esta instrucción está explicada en vídeos anteriores del curso. Bueno, pues se supone que esta información, como digo, viene tras haber creado un formulario que conecta con una base de datos, se ejecuta una instrucción SQL de tipo select, la base de datos nos devuelve un record set con esta información, lo rescatamos, etcétera, ¿no? En definitiva, ya tenemos dentro de un array, pues, la información de turno. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, dentro ya de lo que sería el body, pues vamos a ver si somos capaces de recorrer, pues, ese array. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero, lo voy a hacer sin JSP tags. Es decir, como conocemos hasta ahora, como lo hemos hecho hasta ahora sin el uso de estas etiquetas, ¿no? Entonces, tendría que empezar en ese caso por introducir código JSP dentro del código HTML. Entonces, paréntesis angular porcentaje. Y aquí, pues, utilizaría, por ejemplo, un bucle for each. Y sería de la siguiente forma. For, a continuación me declaro una variable de tipo string, que la voy a llamar temp alumnos, dos puntos y el objeto que quiero recorrer, que es el array alumnos. Abrimos la llave del for each y aquí, pues si queremos imprimir en el documento, pues sería outprint. Y aquí, pues le tendremos que decir temp alumnos, que es como he llamado a esa variable temporal. Y esto lo concatenamos con un salto de línea, ¿no? Porque si no, nos lo pondría todo junto. Bueno, pues esta sería la forma convencional de hacerlo. Desventajas, estoy mezclando código Java, porque esto es código Java, concretamente es código JSP. Lo estoy metiendo dentro del código HTML. Si recordáis el vídeo anterior, pues una de las ventajas que nos permitía el uso de las JSP tags es olvidarnos de esto. Es decir, que no haya código Java dentro de lo que sería el código HTML y en su lugar sustituirlo por las etiquetas JSP, ¿no? Que vienen a ser similares a una etiqueta HTML o a una etiqueta XML. Entonces, el mantenimiento de la página es mucho más fácil, el código es más limpio, etc. Con este ejemplo tan sencillo, muchas líneas de código no te ahorras, pero limpieza de código sí. Y con ejemplos más complejos también te ahorras líneas de código. Vamos a probar de todas maneras este código a ver si nos funciona. Luego entonces pulsamos en el play y vamos a ver si nos abre el navegador y efectivamente nos imprime en nuestro documento JSP pues la información almacenada dentro del array, ¿no? En este caso los alumnos. O sea que parece que nos está funcionando adecuadamente de momento, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo sería esto mismo, pero en vez de utilizar JSP, utilizando las JSP tags. Entonces, este código pues lo podríamos eliminar tranquilamente y ahora pues no hay que incluir el paréntesis angular, el porcentaje, porque no es código Java, sino que son las JSP tags. Y sería de la siguiente forma. Si recordáis brevemente en la API cuál era la sintaxis de esa etiqueta JSP, pues es for each, la E de each con mayúscula. Recuerdo que la primera vez que utilicé esta etiqueta estuve cerca de media hora buscando dónde estaba mi error porque escribí la E con minúscula, ¿no? Bueno, pues es case sensitive Java, ya lo sabéis, importante este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues una vez que ya hemos visto cuál es la sintaxis de esta etiqueta, pues nos vamos a Eclipse y nada, pues la escribimos. Si hemos visto que es for each, pues for each. Y aquí la tenemos, ¿no? Nos crea ya Eclipse la etiqueta de cierre. Una vez que tenemos las dos etiquetas de apertura y cierre for each, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho con el bucle for each anteriormente, ¿no? En el bucle for each, si recordáis, creábamos una variable temporal y luego hacíamos referencia al objeto que queríamos recorrer. Pues aquí es muy parecido escribirlo pues de otra forma, ¿no? Entonces, para crearnos la variable temporal, nos metemos dentro de la etiqueta de apertura for each, escribimos var igual a comillas y el nombre que le quieras dar a esa variable, por ejemplo, temp alumnos. Y el objeto que queremos recorrer, pues hacemos mención a él utilizando la instrucción items. Items igual a comillas y aquí vendría la siguiente expresión. Dólar, abrimos llave y lo que tenemos que hacer mención dentro de estas llaves es el nombre que le hemos dado dentro del método setAttribute, ¿no? Recordamos que esto pues nos imaginamos que viene de una base de datos que se ha consultado con formulario, etcétera, etcétera. Entonces aquí, pues en mi
mi caso debe ser los alumnos, porque así llame yo a ese atributo, ¿no? Escribimos dólar, abrimos llave y el nombre de la variable temporal, igual que hacíamos en el bucle for each, ¿no? Es temp alumnos. Y aquí, pues esto, a continuación le podemos poner un salto de línea y ya está. Con esto el ejemplo estaría completado. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues porque la ventaja que tiene es que no hay código Java dentro de nuestro código HTML. Si os dais cuenta, estas etiquetas, estas JSP tags, tienen una apariencia muy parecida a lo que sería una etiqueta HTML con sus atributos, ¿no? Es decir, es muy parecido a un body, bgground igual a tal, ¿no? Es decir, atributo igual a valor, ¿no? Es decir, utiliza una sintaxis idéntica a la que tiene una etiqueta HTML. Entonces, bueno, pues para mantener la página es mucho más sencillo tener el código dividido de esta forma. Este ejemplo es muy sencillo y no ahorra muchas líneas de código, pero con ejemplos más complejos descubriremos que además de limpiar el código porque separa el código Java del HTML, además simplifica las líneas de código. Para una persona que no tiene conocimiento alguno de Java, es más sencilla esta sintaxis que no encontrarse ahí pues código Java, ¿no? Lo que hablábamos en el vídeo anterior. Si una persona que no sabe Java tiene que mantener una página web, un JSP, es más sencillo que se encuentre con este código que no encontrarse con código Java. Bueno, vamos a probar si esto nos funciona. Entonces, bueno, pues guardamos cambios, pulsamos en el play y efectivamente pues nos imprime los elementos exactamente igual, ¿no? Tenía el servidor en ejecución porque no lo detuve la vez anterior, lo detenemos, vuelvo a ejecutar y veremos cómo nos abre el navegador y nos imprime los elementos. Bueno, pues este es un primer ejemplo de uso de JSP tags. Vamos a dejar el vídeo en este punto en el que nos encontramos y seguiremos avanzando. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.